Muy buenas tardes. Agradecemos mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México esta oportunidad que nos da de compartir con todas y todos ustedes en la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Quiero dar una muy cordial bienvenida y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los doctores Víctor Irving Ayala Cuevas y Mario Alfredo Hernández Sánchez, a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, así como a las personas que nos acompañan en este foro y pabellón editorial de la NUYES, a algunas representantes de nuestras asociadas que tienen sus stands aquí. Muchas gracias por acompañarnos también en esta mañana. Reciban, por favor, un cordial saludo de nuestro secretario general ejecutivo, el doctor Luis Armando González Plasencia, que también es un entusiasta, promotor de la cultura, de la literatura y de estos espacios que nos permiten abordar temas muy importantes como son la cultura de paz, los derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión en la educación superior. Muchas gracias. Y bueno, antes de poder dar continuidad a la presentación de esta colección, quisiera recordar que en 2019 se reconoce como un derecho humano a la educación superior y desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se han promovido desde hace ya algunos años distintas iniciativas y acciones para promover la cultura de derechos humanos y la cultura de paz. Es así que el año pasado, en 2025, se crea el Espacio para la Promoción de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos en las Instituciones de Educación Superior, Espacio DH, desde el cual se busca impulsar iniciativas que materialicen este compromiso que tenemos desde la asociación, como les decía, con los derechos humanos, la cultura de paz, la igualdad, la inclusión y la erradicación de todo tipo de violencias y discriminación en la educación superior. En este contexto surge la colección Voces por la Igualdad, con la finalidad de acercar a las comunidades educativas y al público en general conocimiento que permita comprender en un lenguaje accesible conceptos, teorías, fundamentos relacionados con las temáticas antes referidas, pero también proporcionar algunas recomendaciones que permitan fortalecer las actividades cotidianas que se dan en los espacios educativos y también coadyuvar a la mayor protección y garantía de los derechos humanos, en especial de aquellas personas que históricamente han sido discriminadas. Desde el Espacio DH expresamos nuestro profundo agradecimiento a José Luis Cuevas y a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Publicaciones y Fomento Editorial por su dedicación, por su apoyo en el proceso editorial de esta colección. La verdad es que crear un libro, crear una revista, son procesos complejos, son procesos de mucha colaboración, de mucha participación, y créanme que tenerlos aquí es muy satisfactorio. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a las personas autoras de los distintos volúmenes. La colección tiene hasta este momento 4 volúmenes. El primero se titula Lenguaje Incluyente y No Sexista. Es de la autoría de Irving Ayala y Miriam Ibarra. Miriam en esta ocasión no le fue posible acompañarnos por algunos compromisos previos. Sin embargo, compartiré sus respectivas semblanzas. Miriam Lucía Ibarra Meléndez es maestra en Gestión Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, titulada por excelencia académica. Su trayectoria profesional se ha enfocado en el análisis de información cualitativa y cuantitativa en temas de educación superior, desarrollo social y desigualdades estructurales. Cuenta con estudios especializados en género por instituciones como la UNAM, la Universidad de Chile, la UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos, así como por el entonces Instituto Nacional de las Mujeres. Ha colaborado en el desarrollo de estudios estratégicos y en la coordinación de publicaciones para la generación de políticas públicas en materia de educación superior impulsadas por la NUYES. Víctor Irving Ayala Cuevas es doctor en Humanidades en el área de Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana.
en su trayectoria profesional, ha desempeñado funciones de docencia e investigación en la propia Universidad Autónoma Metropolitana, así como en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En la NUYES realiza trabajo de investigación en proyectos sobre la educación superior como derecho humano y en temas de no discriminación, cultura de paz y justicia social, entre otros vinculados a los derechos humanos. Asimismo, ha colaborado en diversas publicaciones, de las que resaltan Compromiso Común por el Futuro de la Educación Superior Mexicana, trazando una Ruta 2030, Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, Perspectivas y Prácticas Institucionales, y el Diccionario Crítico sobre Discriminación. Además, hay que decirlo y reconocerlo, ha sido un gran aliado del Espacio de H. Muchas gracias. Adelante, Ervin, la voz es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy tengo el gusto de presentar el primer número de la colección Lenguaje Incluyente y No Sexista, escrita por Miriam Lucía Ibarra Meléndez, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, y por mí. En nombre de ambos, deseo agradecerle a Claudia Rodríguez Zúñiga, a Leticia Antinea Hernández Ortiz, a Jessica Marisela González Morales por la revisión que hicieron del borrador del texto, por supuesto también a la Dirección Ejecutiva de Publicaciones y Fomento Editorial de la NUYES, en particular a José Luis Cuevas Nava y a Raúl Corona Ortega por la paciencia que nos tuvieron y por permitirnos hacer varias correcciones y ajustes al documento. Quiero comenzar hablándoles de los objetivos y la estructura del libro. El objetivo fundamental es fomentar el trato igualitario y respetuoso en las universidades e instituciones de educación superior mediante el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Aunque existen varios manuales o guías sobre el tema, nuestro objetivo fue crear un libro breve que se pudiera leer en un día, en un lenguaje accesible, es decir, con el menor número de tecnicismos posibles, para que cualquier persona interesada pueda comprender cuál es la importancia del lenguaje incluyente y conozca un grupo de estrategias básicas para su uso y se familiarice también con un grupo de conceptos básicos que son relativos al tema. El libro, podríamos decir que está dividido en dos secciones. La primera es una sección teórica sobre el tema. Ofrecemos una definición sobre qué es el lenguaje, por qué cambia, algunas respuestas a objeciones sobre el uso de este lenguaje y sobre si el lenguaje incluyente e inclusivo es lo mismo. Después tenemos una parte que es didáctica del documento, en la que se realizan 5 recomendaciones generales acompañados de múltiples ejemplos en el contexto universitario. Por supuesto, estos ejemplos pueden ser trasladados también al ámbito laboral y al ámbito educativo en varios niveles. Debido a que es una publicación de la NUYES, los ejemplos están contextualizados para la educación superior, pero digamos son de aplicación universal. Las recomendaciones generales que proponemos son: 1. Eliminar el lenguaje androcéntrico, eliminar el lenguaje sexista, el capacitista, el excluyente y reconocer la diversidad sexogenérica. Cada recomendación general incluye una serie de estrategias para cumplir con el objetivo de la recomendación. Finalmente, hay un glosario de conceptos relacionados a los temas del libro, que es la discapacidad, un concepto que, por cierto, tomamos de otros desarrollos académicos del doctor Mario Alfredo, que hoy nos acompaña aquí, que es la discriminación, el género, el sexo, quiénes son las personas afromexicanas, migrantes, transexuales, entre muchos otros conceptos y grupos sociales que es importante conocer, porque eso también le da mayor sentido acerca de por qué es importante referirse a ciertos grupos sociales o a ciertas personas de determinada manera. El libro parte de 2 premisas. La primera es que nombrar es un acto. El lenguaje no solamente sirve para describir el mundo, sino que es capaz de crear realidades. Wittgenstein, el gran filósofo del lenguaje del siglo XX, concluía que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Cuando pensamos cualquier aspecto del mundo, lo pensamos siempre mediados por nuestro lenguaje.
Asimismo, nuestra relación que tenemos con las entidades y con las personas del mundo está condicionada por lo que podemos decir de ellas. Por ello es importante nombrar y expandir la manera en que nos referimos a las otras personas. Nombrarlas es reconocer su existencia en el mundo, y hacerlo de forma respetuosa es reconocer su dignidad en este. Otro filósofo del lenguaje, J.J. Austin, consideró que hay ciertos enunciados que constituyen actos del lenguaje. Por ejemplo, cuando hacemos una promesa, una apuesta, bautizamos o nombramos a alguien. Cuando hacemos enunciados de este tipo, no solo describimos la realidad, sino que creamos relaciones con otras personas. Nombrar a las demás personas de manera adecuada es reconocer su identidad, su particularidad, su dignidad, y que son parte de la sociedad. De allí que solo exista lo que se nombra. La segunda premisa del libro es que el lenguaje puede cambiar. Aunque es algo que puede parecer obvio, este es uno de los asuntos que las personas detractoras del lenguaje incluyente olvidan. El lenguaje es una construcción social que se transforma conforme a las necesidades de quienes lo hablan. Hoy no hablamos como las y los autores del siglo de oro, ni en México hablamos como se habla en España, Chile o Argentina. Así como el español ha adoptado anglicismos, galicismos, neologismos para describir el mundo y las interacciones de las personas en él, el lenguaje incluyente surge como una necesidad política para reivindicar el respeto y la igualdad entre las personas. Y a todo esto, ¿qué es el lenguaje incluyente o inclusivo? Si lo tuviéramos que sintetizar, se trata de una serie de estrategias lingüísticas que buscan visibilizar y nombrar con respeto a mujeres y a grupos históricamente discriminados. Respecto a si el lenguaje incluyente o inclusivo es lo mismo, técnicamente sí lo es. Nosotros nos decantamos por lenguaje incluyente porque varios manuales difundidos por instituciones públicas han elegido el adjetivo. ¿Por qué su uso es polémico y causa resistencia? Como lo mencioné, el lenguaje incluyente surge de una necesidad política que busca un trato respetuoso e igualitario entre las personas. Sin embargo, la adopción de estas estrategias lingüísticas implica un cambio cultural, lo que produce resistencia. Y la causa última de la resistencia a adoptarlo es que hay actores de la sociedad que consciente o inconscientemente no desean reconocer a otras personas como iguales o dignas de respeto. Lo que les molesta a estos sectores sociales, en el fondo, no es que vaya en contra de una tradición lingüística o norma, sino que se defienda un trato igualitario entre las personas. Hay personas que no desean que la sociedad y sus relaciones cambien, por ello defienden lo que consideran un canon lingüístico que sigue invisibilizando a grupos diversos y disidentes en la sociedad. Se les reprocha, por ejemplo, que su uso no resuelve ningún problema real, que va en contra de la economía del lenguaje, que es una imposición autoritaria. Bueno, a estas tres objeciones encontrarán una respuesta en el libro. Ahora paso a hablar sobre las 5 estrategias, las 5 recomendaciones generales, y nombro algunas de las estrategias que sugerimos para lograr ese objetivo. Lo primero es evitar el lenguaje androcéntrico. Este lenguaje se refiere a colocar la experiencia y perspectiva masculina como si fuera universal. Asumir que decir hombre es igual a decir humanidad. No reconocer el femenino en las profesiones y dirigirse a un grupo de personas como si todas fueran hombres. Una de las estrategias que describimos, no la única, es usar sustantivos colectivos, genéricos o abstractos. Entonces, por ejemplo, en vez de decir los profesores, es mejor decir el profesorado. En vez de los estudiantes, el estudiantado, la comunidad estudiantil. En vez de los investigadores, el personal de investigación. En vez de los académicos, el cuerpo académico. En vez de los mexicanos, la población mexicana o el pueblo de México. La segunda recomendación general es evitar el lenguaje sexista. Este es aquel que invisibiliza a las mujeres, subordina, las denigra o las estereotipa. Además, es el lenguaje que sigue reproduciendo relaciones asimétricas de poder y refleja prejuicios y estereotipos de género. Una estrategia para evitar esto es usar
evitar usar oraciones que denoten posesión o manifiesten un trato de inferioridad. Por ejemplo, es común escuchar que por una idea de cortesía machistas se refieran a las mujeres como señoritas, pero no sucede así con los hombres, sin importar su edad. Entonces, en vez, por ejemplo, de decir se les invita a las señoritas a pasar al auditorio, se debe decir se les invita a las jóvenes y mujeres al auditorio. También es común que a las mujeres sean invisibilizadas a partir de las relaciones que tienen con un hombre. En vez de decir Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, fue una gran escritora, solamente hay que decir Elena Garro fue una gran escritora. No es necesario recordar la relación que tiene con un hombre. La tercera recomendación general es eliminar el lenguaje capacitista. Este lenguaje se refiere a la expresión de creencias, representaciones y prejuicios con la que se evalúa o nombra a las personas con discapacidad conforme a la creencia de su supuesta inferioridad de atributos físicos, mentales y emocionales. La estrategia que sugerimos aquí es evitar el uso de sustantivos o adjetivos condescendientes que denigren, humillen o menosprecien a las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, no son personas con capacidades diferentes o especiales, sino con discapacidad. Tampoco padecen o sufren discapacidad, sino que viven con ella. O las personas que no tienen una discapacidad no son personas normales, sino simplemente sin discapacidad. La normalidad no existe. La cuarta recomendación general es eliminar el lenguaje excluyente. Este lenguaje es aquel que denigra y reproduce estereotipos con el propósito de crear o reforzar relaciones de dominio entre las personas mediante el uso constante de ciertos sustantivos. En particular, contra personas pertenecientes a grupos sociales históricamente discriminados por motivos de sexo, género, condición socioeconómica, religión, etnicidad, capacidades, entre otras. Una estrategia para lograr la eliminación del lenguaje excluyente es evitar el uso de adjetivos inexactos, peyorativos, eufemismos o burlones. No es adecuado referirse a las personas adultas mayores como viejitos, ni como abuelitos o personas de la tercera edad. Tampoco es adecuado referirse a las mujeres trabajadoras del hogar como chachas, muchachas o sirvientas. La quinta recomendación general es reconocer la existencia de la diversidad sexogenérica. En sociedades democráticas y por tanto plurales como en la que vivimos, las prácticas lingüísticas no deben limitarse a incluir y visibilizar solo a las mujeres, sino que debe extenderse e incluir a otras identidades sexogenéricas que no se reconocen ya en la convención binaria de masculino o femenino. Al respecto, una de las recomendaciones que hacemos es que el usar el arroba, el guión bajo, la X, la ella y la ella, es una forma adecuada para incluir a todas las identidades sexogenéricas en una oración según se requiera o el medio lo permita. Entonces la sugerencia que hacemos es, por ejemplo, que en el caso del arroba o la X se use en contextos informales o en mensajes cortos, porque es difícil pronunciarlo si aparece de forma continua. La sugerencia que hacemos es, por ejemplo, que si se va a hacer un escrito más largo, se use, por ejemplo, la E, ya que es más fácil pronunciarla. Además, con la E se puede hacer artículos en singular y plural, ¿no? Por ejemplo, ella, ellas, o la totalidad de las personas binarias, por ejemplo, todes. Estas serían las 5 recomendaciones generales, como se los comenté. Hay distintas estrategias que se ofrecen con múltiples ejemplos en este libro compacto, en un lenguaje sumamente accesible para que cualquier persona que quiera aprender estrategias de uso cotidiano pueda leerlo en una tarde y además conocer una serie de conceptos básicos relativos al tema. Muchísimas gracias.
Enseguida escucharemos al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez con la presentación del volumen 2 de esta colección, que tiene como propósito abordar conceptos básicos sobre discapacidad. El doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. E investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es autor de diversos capítulos y artículos especializados sobre filosofía de los derechos humanos y la democracia, no discriminación e inclusión social, memoria, narración y justicia transicional. Entre sus publicaciones recientes destaca el libro El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación. Muchísimas gracias por esta presentación. Muy buenos días a todas y todos. Y bueno, les agradecemos mucho que entre tanta oferta editorial nos den esta gentileza de su presencia el día de hoy. Bueno, pues yo quiero comentar con ustedes, quiero platicarles, quizá invitarles a leer este librito breve, como decía Irving, son libros breves para revisar rápido, revisar de una manera accesible, que hemos denominado Conceptos Básicos sobre Discapacidad para sensibilizar a las comunidades educativas. Pero antes de un poco de hablar del libro y lo que lo motivó, quisiera agradecer en primera instancia al doctor Luis González, que no está aquí, el titular de la NUYES, al maestro José Luis Cuevas, que sí está aquí, el encargado de publicaciones, y además creo que es muy, muy positivo que quien esté a cargo de un proyecto de este tipo sea un entusiasta del libro y las ideas, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo. Y bueno, agradecer a Claudia, que también ha hecho pues mucho por visibilizar estos temas, y en general a todo el equipo, ya lo mencionaba Irving, ¿no? A las personas que intervinieron en la revisión estilística, en el diseño, ¿no? Son libros muy bonitos. Yo siempre pienso que tenemos tanta competencia que la portada es muy importante, ¿no? Que nos haga como tomar el libro y darle una ojeada para ver si se va con nosotros a casa. Además, son materiales que hemos dialogado muchísimo con este equipo en todas sus aristas. Bueno, vamos a hablar un poco de discapacidad y por qué las comunidades educativas, alumnos, alumnas, profesores, profesoras y en general personal administrativo, pues deberíamos saber cosas mínimas sobre discapacidad. Déjenme empezar con 3 anécdotas de mi círculo cercano, ¿no? A lo largo de estos pues poco más de 10 años que yo me he dedicado a dar clases, pues he interactuado de muchas maneras con personas con discapacidad en el ámbito universitario. Lo primero les quiero contar, el trimestre pasado me pasó con un estudiante, un chico muy inteligente con quien estoy haciendo su trabajo terminal, su tesina. Le pedí permiso de contar su anécdota, me dijo que sí. Él llegó un día conmigo muy, muy preocupado porque decía que había obtenido una nota muy mala en un examen que había realizado por una materia. Mi alumno tiene parálisis cerebral, él afortunadamente camina, tiene autonomía, pero bueno, tiene dificultades para los movimientos finos con las manos. Entonces estaba muy contrariado porque una profesora les dejó un examen a casa, pero con tiempo cronometrado. Les dejó 2 horas y eran 10 preguntas que se tenían que resolver en 2 horas. Entonces, claro, mi alumno, que les decía tiene esta condición de las manos donde tiene debilidad, pues para él escribir en la computadora le cuesta el doble de tiempo que al resto de sus compañeros y compañeras. No pudo terminar y sacó una muy mala calificación, ¿no? Cuando yo le pregunté, oye, pero ¿por qué no le comentaste a la profesora sobre esto? Me decía, es que, no sé, me da pena porque ella dice que todos los alumnos tienen que ser tratados de la misma manera, todas las estudiantes tienen que esforzarse en el mismo sentido y no quiero hacer parecer que estoy pidiendo un favor. Esa es la primera cosa que quería contarles. La segunda, una alumna de hace un par de trimestres, Alison, una chica también muy, muy lista que en algún momento llegó conmigo, de primer trimestre por cierto, llegó conmigo y tenía una particularidad,
que cuando empezaba la clase, pues se ponía a tejer, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ser muy respetuoso, ¿no? Cada estudiante, cada colega es un mundo, ¿no? Y precisamente hablar de discriminación implica reconocer que tenemos siempre prejuicios para interactuar con los otros y las otras. Y bueno, yo callado, cuando yo preguntaba algo, ella levantaba la mano, era una persona muy proactiva, ¿no? Hasta que un día se acerca a mí y me dice, oiga, profesor, ¿usted no me va a correr por tejer? Y le digo, pues no, yo veo que tú tomas apuntes, haces tus lecturas, tal, pero sí te quisiera preguntar por qué. Y me dice, profesor, es que yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado por un evento violento que tuvo en el transporte público, y para mí la única forma de concentrarme y de escucharle es estar tejiendo, ¿no? Entonces me decía, es que otros profesores y profesoras me dicen que es una burla, que es algo negativo, y pues yo pensé que usted tampoco me iba a dejar, ¿no? Y dije, bueno, pues, adelante, o sea, mientras cumplas los fines de la clase no tengo ninguna cuestión. La tercera cosa, que ya no tiene que ver con estudiantes, sino con colegas, alguna vez estuve yo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala presentando un libro sobre el estado de la legislación que protege a las comunidades indígenas, ¿no? Yo fui el presentador, un colega muy erudito, muy culto sobre el tema, hizo una revisión exhaustiva de la legislación que protege los derechos de las personas indígenas, y al final alguien le preguntó, oye, si pudieras definir en una palabra cuál es el estado de esta legislación, ¿qué dirías? Y mi colega dijo, es una legislación esquizofrénica, dijo así, ¿no? Claro, utilizando esquizofrénico como sinónimo de desordenado, caótico, ¿no? Como algo que no tiene, pues, mucho orden. Y bueno, un poco quería compartirles estos tres ejemplos. Uno que se refiere a la discapacidad motriz, otro que se refiere a la discapacidad psicosocial, o lo que ahora nombramos como neurodivergencias, y finalmente uno que tiene que ver con la discapacidad psicosocial, para decirles que en realidad estamos todo el tiempo rodeadas de la discapacidad. Una cosa es que o no la vemos, o como decía Irving, la vemos y la nombramos de una manera prejuiciada. En este sentido es que nuestro libro aspira, yo cuando lo platicaba con José Luis, le decía que pues hay mucho trabajo para hacer en esta materia, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, cambiar el entorno, las comunicaciones, las interacciones, pero creo que podemos empezar por socializar ciertos conceptos básicos en torno de lo que es la discapacidad que nos permitan cambiar nuestras actitudes en un sentido más respetuoso e incluyente. En este sentido, y bueno, yo siempre con Luis González platicamos, ¿no? Que a veces pensamos que la teoría no nos sirve para mucho, ¿no? Que siempre la realidad es más compleja, eso es cierto, pero la teoría creo que en este sentido lo que nos permite hacer es acuñar ciertos conceptos, decía Irving, ¿no? A propósito del lenguaje, que están siempre en revisión, pero conceptos básicos que nos permitan lograr ciertos consensos políticos. Para eso hacemos conceptos, para tratar de aprehender con H esta complejidad del mundo social, tratar de plasmarla en instrumentos legales que protejan estas diversidades de una manera adecuada, y finalmente en pues ponerlos en el espacio público, como ocurre aquí el día de hoy, para tratar de fortalecerlos, ¿no? Decía hace un momento, hace unos años hablábamos de discapacidades psicosociales. Hoy, por ejemplo, las personas más jóvenes eligen hablar más bien de neurodiversidades, ¿no? Hace unos años hablábamos de la discapacidad auditiva, como es una discapacidad auditiva. Hoy las jóvenes con esta característica se prefieren pensar a sí mismos como una comunidad lingüística, ¿no? Que está articulada en torno a la lengua de señas mexicana. Para un poco ver cómo va cambiando esto, y finalmente lo que nosotras queremos exponer acá pues requiere de este diálogo público. Bueno, quiero hablar, como Irving, pues muy rápidamente hay tiempo, ¿verdad? Sí. Muy rápidamente de cómo estructuramos este pequeño libro. Yo básicamente lo estructuro en 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados. Voy a hablar muy rápidamente de qué trata cada uno, tal vez así les podamos antojar que lo lean. Primero, para mí era muy importante empezar con una definición de lo que es la discapacidad. Yo recuerdo que cuando era niño, el siglo pasado,
pues siempre había una chica ahora lo trato de recordar, probablemente eran secuelas de parálisis cerebral, y siempre nos decían las maestras y hasta nuestros papás, mamás, no te juntes con ella porque no se te vaya a pegar, no se te vaya a contagiar, ¿no? Eso, bueno, no solamente implica una ignorancia sobre esta condición, sino que implica un prejuicio. En este sentido, el día de hoy pensamos a la discapacidad lejos de las coordenadas de la enfermedad, lejos de las coordenadas de la normalidad. Yo diría, como dice Irving, que dijo algo así como que nadie es normal, o sí, hay gente normal, pero pues a costa de una violencia y una como represión terrible, ¿no? Ajustar a una persona a una norma externa pues siempre representa una violencia. Entonces, ¿cómo pensamos hoy a la discapacidad? Pues la pensamos como la característica que resulta de la interacción de dos órdenes: las deficiencias de las personas y la interacción de un contexto que no está preparado para recibirlas, ¿no? Si una persona usa silla de ruedas y existen rampas, pues la discapacidad no es más que una condición de la diversidad humana. Pero si no hay rampas, pues se vuelve un obstáculo para ejercer derechos. En este sentido, esta definición, ojo, les pediría que retuvieran esta idea sobre que hablamos de la discapacidad como el resultado de la interacción entre las deficiencias de las personas y el entorno que puede o no ser accesible. Que un poco retuviéramos esta idea de la deficiencia. Al final voy a decir algo sobre ella. Bueno, esta definición nos permite reconocer varios tipos de discapacidades. Unas que se ven, ¿no? Las discapacidades motrices, las auditivas, las visuales, pero también hay otras que no se ven. Las discapacidades intelectuales, las discapacidades psicosociales, lo que antes llamábamos enfermedades mentales, las discapacidades orgánicas, que fue algo que nos enteramos con la pandemia de COVID-19, ¿no? Como muchas personas con condiciones de salud particulares, renales, cardíacas, con diabetes, por ejemplo, pues tenían más susceptibilidad de enfermar de gravedad. Y también hay discapacidades múltiples, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la sordoceguera, esta condición de muchas personas que desde niños o niñas van perdiendo la vista y la audición, pues nos damos cuenta de este tema. Hay discapacidades que se ven y hay discapacidades que no se ven. Y ahí tendríamos que pensar cómo, pues, las comunidades universitarias vamos creando espacios accesibles, seguros y libres de violencia para que podamos hablar libremente de esas discapacidades que no se ven. Bueno, también dedicamos un capítulo a hablar sobre el capacitismo. Ya un poco Irving hablaba de este tema. ¿Qué es el capacitismo? Ya lo decía, es este paradigma que reduce el valor de la persona a su capacidad para funcionar en un mundo que valora este promedio estadístico de funcionalidades y que las identifica con la normalidad. Este capacitismo parte de una idea de normalidad, pues, que se vuelve opresiva. Yo siempre digo que el siglo pasado, cuando veíamos todavía telenovelas, ¿no? Siempre, quizá aquí las personas más de mi generación puedan acordarse que al final de una telenovela, el castigo para la villano o el villano era tener una discapacidad, ¿no? Se quedaba o paralítico, o ciego, o desfigurado, o quemado, ¿no? Parece que es lo peor que nos podemos imaginar que pueda ocurrir en el mundo, tener una discapacidad. Claro que es algo muy duro cuando no existe un entorno accesible, pero si pensamos, por ejemplo, en alguien que ha nacido ciego o sordo o sorda, pues que no tiene ese contraste entre tener o no audición, pues para ellas la experiencia de la discapacidad no es algo infeliz. Sus experiencias placenteras, felices, satisfactorias, pues se han generado en un ambiente de falta de visión o de falta de audición. No toda discapacidad es infelicidad. Bueno, y como decía Irving, se manifiesta en un lenguaje, pues en un lenguaje cargado de muchísimos prejuicios. En este sentido, colegas, pues hoy hemos aprendido a hablar de la discapacidad desde lo que llamamos el modelo social de la discapacidad, es decir, ya no la pensamos como una enfermedad ni como una anomalía, sino un tema que nos importa políticamente a todos y todas. Este modelo social
pone el acento no en que la persona se adapte al mundo, sino en que el mundo se vuelva cada vez más accesible y más adaptable en torno de ciertas corporalidades, ¿no? A veces pensamos que los objetos, que las cosas pues surgen, brotan así de la tierra espontáneamente como los árboles, ¿no? Y por ejemplo, estas sillas que tenemos aquí enfrente pues están diseñadas para ciertas corporalidades. No todas las corporalidades pueden adaptarse a estos espacios y el modelo social pone el acento sobre esta cuestión. Este modelo social parte de lo que se llaman los diversos movimientos a favor de la vida independiente, que más o menos desde la década de los 70s, pues señalan que las personas con discapacidad deben estar en todos los espacios, sí, y en los espacios que ellas elijan. Es un movimiento que surge fundamentalmente en las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Por qué? Porque había personas con discapacidad, pero en carreras que se supone que eran para ellas. Así como durante mucho tiempo pensamos que las mujeres no tenían habilidades más que para cosas muy sencillas, la pedagogía, la enfermería, que bueno, son actividades muy complejas, ¿no? Pero estereotipadamente lo pensábamos así. Desde las universidades se empezó a pelear porque las personas con discapacidad estuvieran no solamente en los campus, en los campi, sino en los que ellas y ellos eligieran. Este movimiento adoptó este lema sobre nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, ninguna política, ninguna decisión, ningún procedimiento destinado a beneficiarles que no cuente con la participación de ellas y ellas. Y es algo que por ejemplo, yo no lo digo de manera específica en este libro, pero yo lo pude dialogar pues con muchas personas con discapacidad, con quien tengo la fortuna de compartir sendas académicas, pero también espacios vitales, ¿no? Tenemos otro capítulo que nos habla de la autonomía, ¿no? ¿Qué significa tener autonomía en el caso de la discapacidad? Y les pongo un ejemplo muy rápido. Una de mis mejores amigas, Marité Fernández, es una persona que utiliza un scooter, tiene un síndrome postpolio y ahora que es una persona mayor, se le ha recrudecido. Entonces, cuando yo me quiero ver con ella para cenar, pues nuestro menú de opciones es muy, muy poquito. Tenemos como 2 restaurantes, ¿no?, a los que ir, que son los que cumplen con 3 características: que haya una rampa para entrar, que el baño esté al nivel de la planta baja o que haya un elevador, y que el baño además cuente con el suficiente espacio para que ella pueda maniobrar. Y siempre que queremos ir a otro lugar nos encontramos con gente muy bien intencionada y muy buena onda que dice, pues no se preocupen, entren, nosotros la cargamos o la ayudamos o ¿no? Pero claro, ¿cuántos de nosotras y de nosotros aceptaríamos que nos ayudaran, por ejemplo, a llegar al baño, ¿no? Que nos escogieran qué comer o nos escogieran qué tipo de espacio queremos habitar. De eso hablamos de la autonomía, hablamos de los apoyos y cuidados, que en general todos los seres humanos necesitamos de apoyos y cuidados, ¿no? Somos una especie muy frágil cuando nace y nos vamos recuperando esa fragilidad cuando nos hacemos mayores, y los apoyos y los cuidados son medios que permiten que las personas con discapacidad puedan habitar en el mundo con autonomía. De hecho, estamos discutiendo muchísimo qué significa cuidar y apoyar en general y cuáles serían los derechos de las personas que cuidan y apoyan. Quiero nada más mencionar 2 cosas de este libro que también incluye una discusión sobre lo que es la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal, que son básicamente las 3 medidas o los 3 tipos de medidas que podemos habilitar para lograr que una persona con discapacidad pueda habitar cualquier espacio. ¿Qué es la accesibilidad? Pues son estos recursos de infraestructura, pero también de comunicación, de interacción, que permiten pues que haya esta interacción horizontal, ¿no? Aquí en el Palacio de Minería ya vimos que hay rampas, vimos que los baños están adecuadamente señalizados. Eso es accesibilidad. Pero luego viene el tema de los ajustes razonables, ¿no? Hay edificios, por ejemplo que es un edificio muy antiguo, que pues tal vez no se pueda tocar, ¿no? Quizá no podamos poner un elevador o no podamos modificarlo totalmente. Vamos haciendo ajustes razonables. Por ejemplo, si aquí llegara una persona que tiene
tiene no solamente silla de ruedas, sino un aparato para movilidad más amplio, alguien con parálisis cerebral, pues podríamos mover algunas sillas, cambiar algunas cosas. Esos son ajustes razonables. Y finalmente tenemos la idea de del diseño universal, que es más bien la utopía, ¿no? Que nada de lo que hacemos, nada de lo que transitamos, nada de lo que habitamos tuviera que ser modificado, que todo fuera pensado de origen para ser usado por personas con y sin discapacidad. También hablamos de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y la respuesta es muy sencilla, como señala el propio modelo social. Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de las personas sin discapacidad, solamente que tenemos que hacernos conciencia sobre pues todo lo que tenemos que hacer para que se modifiquen estos derechos. Quiero mencionar muy rápidamente una estadística, ¿no?, que tiene que ver con lo que nos ocupa, la educación superior. A nivel nacional, un 8% de personas hablantes de lenguas indígenas llegan a la universidad. Pero si se trata de una mujer hablante de lengua indígena y con discapacidad, esa cifra cae hacia el 3%. Ahí es donde hablamos de la importancia de los derechos. Y ya solamente voy a tomar un minuto para señalar que quizá este libro, viéndolo retrospectivamente, pues nos puede parecer incompleto porque al final incluye una serie de recomendaciones generales. Pero en realidad creo que lo que podemos hacer es dar orientaciones generales para que cada comunidad, para que cada escuela, cada grupo pueda decidir en diálogo con las personas con discapacidad qué hacer y qué no hacer. Entonces, creo que teniendo estos conceptos básicos podemos tener lineamientos generales. Y ahora sí, la última cosa que quiero decir es que este año es muy importante para nosotros y nosotras como país. Se cumplen 25 años de que incluimos en la Constitución la prohibición de discriminar. Habría que pensar todos y todas cómo llamamos al Estado mexicano a rendición de cuentas sobre qué ha hecho para evitar la discriminación hacia personas con discapacidad. Y hoy se cumplen también 20 años de promulgada la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad, que es el órgano más vanguardista. Entonces la idea, colegas, y ahora sí ya con esto cierro, ya lo dije 2 veces, pero ahora sí cierro, la idea es que pues podamos como seguir discutiendo. Yo estaré muy contento de poder platicar, dialogar con ustedes, que se lleven el libro, además se puede descargar gratuitamente en la página de Anuyes, que lo puedan socializar con sus comunidades y que sigamos construyendo esta ruta de la inclusión, que es frágil, pero sí hemos tenido algunos avances muy importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y creo que es algo muy importante que resalta el doctor Mario, es que este es un primer paso, esta colección, estos volúmenes que se han generado son un primer paso para acercar estos conceptos, estas discusiones. Estamos muy conscientes de que seguiremos dialogando con las personas expertas, con las personas que forman parte de estos colectivos, de estos grupos, para escucharles, para incluir aquellas necesidades o problemáticas que les preocupan y que quieren visibilizar. Entonces, este es un primer paso. Seguramente en algunos años estaremos actualizando estos contenidos porque me parece que es necesario, pero lo importante es que ustedes puedan apoyarnos en la difusión, en conocer estos materiales. Los pueden descargar gratuitamente del sitio web de Anuyes y también del sitio del espacio DH. Muchas gracias, doctor. Y bueno, enseguida tengo el gusto de presentar a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Ella es co-coordinadora de los volúmenes 3 y 4 de esta colección y también es autora de diversos capítulos de estas obras. El volumen 4 ya también está en versión digital, lo pueden descargar en estos sitios que les comentaba. Quisiera también señalar que estos volúmenes son muy importantes, al igual que el 1 y el 2, pero en el caso del 3 y el 4 nos comparten el trabajo colaborativo y colegiado impulsado por la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad de Género, RENIES, con diversas universidades y centros educativos al implementar políticas, programas y proyectos que buscan transformar las estructuras de poder, reducir las brechas de género y fomentar espacios inclusivos en la educación superior.
Comparto una breve semblanza de la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y maestra en Salud Pública, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y tiene un postdoctorado en Gestión de la Paz y los Conflictos por la Universidad de Granada, España. Se desempeña profesionalmente como profesora en la Facultad de Trabajo Social y en la Escuela de Ciencias Antropológicas. Es investigadora y directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde el 2007. También preside el patronato de la organización Unidas por la Paz, IAP, que atiende la violencia de género contra las mujeres y cuenta con refugio para las víctimas, sus hijos e hijas que sufren violencia extrema. Fue consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, consejera consultiva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fundadora del Instituto Sinaloense de las Mujeres de Sinaloa y del Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, CEPAVI. Participa en el Consejo Consultivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, y coordinó la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad de ANUYES de 2021 a 2025. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo agradezco a quien nos acompaña, en especial a Lucía Mata, que es compañera también de la red, a Dafne Fuentes por estar acompañándome de ANUYES, al secretario general, al doctor Luis Armando González Plasencia, a la maestra Judith Rodríguez, responsable del programa Espacios DH, y a Jessica González, también responsable de las redes nacionales ANUYES, y a mis compañeros que ahorita comparten mesa conmigo, Víctor Irving y Mario Alfredo. Coincido casi en todo lo que han dicho y los felicito por sus libros, los tomos 1 y 2. En los últimos años, las redes sociales han emergido como un elemento clave en la difusión y visibilización de las reivindicaciones feministas, lo que ha proporcionado un impulso significativo, permitiendo que las voces de las mujeres se escuchen de manera más efectiva y global. Este libro no solo pretende ofrecer una visión sobre la influencia de las redes, sino también contribuir a la comprensión de cómo han transformado la forma en que las mujeres nos organizamos, comunicamos y luchamos por nuestros derechos. Entretejer redes por la igualdad de género en la educación superior a 15 años de la RENIES Igualdad se enfoca en destacar cómo esta red nacional ANUYES ha trabajado de manera colaborativa y colegiada con diversas universidades y centros educativos al implementar políticas, programas y proyectos que buscan transformar las estructuras de poder, reducir las brechas de género y fomentar espacios inclusivos. La RENIES se constituyó para implementar procesos de institucionalización y transversalización de la igualdad de género, apostando a cambios estructurales y al impulso de políticas afirmativas en las IES públicas, privadas, nacionales y estatales. Su gran éxito es contar con una dinámica sustentada en la coparticipación, la corresponsabilidad y el intercambio continuo de experiencias y adquisición de conocimientos sobre procesos, avances y buenas prácticas. La toma de decisiones se fundamenta en procesos reflexivos y dialógicos, es decir, pensar e interactuar para cuestionar, argumentar y construir de manera conjunta. Por eso, no hay duda de que el trabajo en RENIES representa la oportunidad de transformar comunidades hacia la igualdad de género. Los 11 capítulos que conforman el libro, o los 2 tomos, resaltan los principales hitos alcanzados, como la creación del Observatorio Nacional para la Igualdad, o INIGIES, la formación de unidades de igualdad, la implementación de protocolos contra las violencias de género, la adecuación de programas de estudio y la consolidación de alianzas interinstitucionales para la construcción de espacios educativos más justos, igualitarios e incluyentes. En el tomo 3, Lourdes Pacheco da cuenta
desde la primera reunión nacional de centros y programas de género en 2009 convocada por la UNAM hasta la situación actual 15 años después. Sigue la trayectoria de 14 reuniones nacionales para explicar avances y aportaciones de la red a las políticas nacionales de igualdad en las IES. Asimismo, los trabajos realizados para que la NUYES nos reconociera como una red nacional. En esa tesitura también va el segundo capítulo, donde se hace un recorrido de los acuerdos y avances, se analizan planes y propuestas con el propósito de construir una red sólida de cooperación e incidencia que teja alianzas para impulsar una agenda común que incorpore la igualdad sustantiva, la seguridad en los espacios universitarios, la educación con perspectiva de género y la rendición de cuentas. María García Castro, una compañera de la UAM, comparte experiencias y reflexiones respecto del papel que a lo largo de 15 años ha jugado la red como estrategia organizativa de colaboración. Y ella dice que trata de conmemorar su fundación, reconocer y difundir la valía de lo realizado y convoca a otras instituciones a unirse a este esfuerzo colectivo para reforzar y ampliar los alcances en su lucha a favor de la igualdad. Por su parte, Lidia Ojeda y Beatriz Rodríguez, en un estudio acerca de las percepciones de algunas representantes en RENIES, analizan diversos aspectos relacionados con la formación y fortalecimiento de la red, su trayectoria de participación, los resultados del trabajo realizado, así como el impacto y reconocimiento logrado en sus instituciones. En el tomo 4 se presenta un diagnóstico sobre las unidades de igualdad de género, donde participa un equipo de representantes integrado por Silvia López, Michelle Villanueva, Jessica Gutiérrez, Beatriz Rodríguez, Lidia Ojeda, Elvia González y Elba Narcia Cancino. Además, hay un capítulo dedicado al Observatorio Nacional de Igualdad, donde participa su responsable, Rubí Hernández. Aquí se analizan los 3 informes publicados con las 5 evaluaciones realizadas desde el 2017 al 2021. Además, se informa del proceso de actualización metodológica que se aplicará en la 6ª evaluación este año. Tenemos también 5 capítulos que abordan los procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en universidades e instituciones de educación superior. Tal es el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, escrita por Elba Rivera y María del Carmen García, el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, CIAD Hermosillo de Rosario Román, la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Josefina Guzmán, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de Elvia González y la Universidad Autónoma de Querétaro de Patricia Aguilar y Zulima García. Los 5 capítulos refieren a mecanismos y estrategias que han aplicado para impulsar la igualdad y coinciden en que ser parte de RENIES ha sido útil para lograr que el género, que no era tema en su institución, con el paso de los años lograr hacerlo. Así también lo señala tácitamente Rosario Román. De ahí la importancia de contar estas historias de persistencia y resiliencia para destacar las bondades de estar enredadas. En ese sentido, retomo el capítulo que presenta Flor Gamboa, lo femenino y lo reticular, poderes revolucionarios de la RENIES, quien fue representante institucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por 6 años y hoy integra el Consejo Consultivo, porque estoy segura que quienes formamos la red, y así yo creo que lo va a avalar Rosy, coincidimos en lo que ella describe. De antemano, gracias a Flor, porque en su narrativa me facilita expresar lo que me resignifica la RENIES. Leo textualmente. Me involucré activamente en las reuniones anuales, participé en comisiones especiales y tuve la gran fortuna de conocer a mujeres destacadas, brillantes, interesadas del impulso, creación y concreción de las políticas de igualdad de género en el país. Convocar a la memoria en este escrito es destripar los recuerdos de un andar en cuyos senderos, caminos, brechas y atajos se ha trenzado de todo. Lágrimas, risas, enojos, celebraciones, frustraciones, impotencias, baile, angustias, complicidad y apuestas y utopías, pero sobre todo
sororidad entre más de las 80 mujeres que integramos la red, mujeres lúcidas, valientes, combativas, tercas, adultas, astutas, contundentes, generosas, mal habladas, movidas y determinadas a forjar tramas intergeneracionales bordadas por linajes diversos, a tal grado que es imposible recopilar con veracidad todos los beneficios individuales y colectivos de allí derivados. Si una máxima ha atravesado fervientemente nuestra posición como feministas, ha sido la que aboga por la horizontalidad. Y en la RENIES encontramos procesos, investigaciones y acuerdos horizontales. Sin embargo, la horizontalidad no solo se emparenta en la red, sino que es uno de sus efectos. Desde mis inicios en esta tumultuosa red, me preguntaba por lo que nos cohesionaba, a pesar de nuestras diferencias, no solo personales, sino también regionales y locales. Después de darle algunas vueltas, llegué a la conclusión que justamente son esas diferencias las que nos unen, pero en torno a un eje común que no es otro sino la experiencia de ser mujeres. Pues aunque en la RENIES no solo hay mujeres como representantes, sí son nuestras experiencias las que han trazado los caminos que esta agrupación ha recorrido por 15 años. Además, me preguntaba por lo que hacía de pegamento entre nosotras y promovía un fuerte sentimiento de arraigo al cual todas quienes fuimos saliendo o nos fueron saliendo encontramos difícil renunciar y nos asentamos en el poder del vacío. Con estas afirmaciones, Flor Gamboa abre paso a exponer algunas ideas acerca del poder revolucionario de la RENIES. Cito: lo primero que he de señalar es que la RENIES es un entramado entre cuerpos femeninos que hace posible el diálogo intergeneracional, la respiración de la diferencia y el oxígeno de la libertad. La RENIES está al tanto que todas sufrimos la herida patriarcal, pero que enredadas esa herida es capaz de cicatrizar. Esto se ha logrado gracias a que el trabajo se realiza orientado bajo las coordenadas de la confianza, es decir, la credibilidad en la promesa, en la palabra dada. En la confianza se afianzan los lazos de la colaboración. En segundo término, la RENIES ha hecho viable y vivible la singularidad de cada una en un entorno que se vive en comunidad, donde las mujeres no tenemos que pretender no serlo, o donde tengamos que masculinizarnos para ser tomadas en serio o respetadas, o simplemente consideradas, porque somos un cuerpo en red, no en línea recta. Reconstruir, reeditar la historia, lo que ha pasado en nuestros cuerpos y vidas, es uno de los grandes y maravillosos regalos que nos ha dado la RENIES. Estar red relacionadas implica estar nudo a nudo con la otra. Por eso y más, la RENIES es revolucionaria. Una vez más, agradezco a la NUYES todo el apoyo brindado, así como a las 15 autoras y un autor de este libro, por dejar constancia de la memoria colectiva, y a todas las representantes de la RENIES por estar y hacer de la red una instancia fuerte, sorora y solidaria, preparada no solo para abrir brechas, sino para pavimentar el camino hacia la igualdad en la educación superior. Enhorabuena, larga vida para la RENIES. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Irving, a Mario, a Beatriz por compartirnos estos volúmenes que con tanto cariño construyeron, algunos de manera individual, otras de manera colegiada. Si les parece bien, tenemos tiempo para abrir un espacio de preguntas o de comentarios. Si alguien quiere participar, pues basta con alzar la mano para que podamos identificarle. Aquí escuchar pues estas conversaciones, ¿no?, de compañeras y compañeros que, aunque no compartimos la misma institución, pero sí los mismos intereses, ideales y perspectivas, ¿no? Y esas coincidencias, pues precisamente son de las que pues me enorgullezco, ¿no?, de vivir en la RENIES, que es lo que ahora nos convoca con la doctora Beatriz Rodríguez. Y efectivamente sí felicito a todas las compañeras de esta red y pues
esto que aún no hemos terminado de leer, pero que se sigue escribiendo, ¿no? En muchas historias compartidas, y que seguramente quienes se acerquen a la lectura de este texto van a encontrar a las personas, van a encontrar a quienes han vivido o hemos vivido de esta red, y que pues yo sí reconozco ampliamente, sí a la red, sí a la RENIES, pero también reconozco muchísimo todo el trabajo que la doctora Beatriz Rodríguez ha desarrollado y ha desempeñado dentro de la RENIES, y bueno, pues sigue siendo nuestra compañera y amiga, ¿no? Y por eso me felicito de muchas maneras, ¿no? Por estar el día de hoy, no podía dejar de asistir, pero sí, efectivamente, léanlo, búsquenlo, como les guste leer. Como decíamos hace un rato, a lo mejor en el libro así directo, o como les guste leer, pero sí, por favor, es muy importante, yo creo, y me convoco directamente, pero convocaré a las compañeras para poder seguir haciendo eco de esta red, ¿no? Y pues sigan los números, parece que yo los voy a vender, pero sí quisiera que los consultaran, que ustedes lean estos libros, estos volúmenes, y por supuesto también me acercaré a la lectura del lenguaje incluyente no sexista y de discapacidad. Ya me callo, porque sí, gracias. Con el micrófono en mano. Bueno, pues como dice la doctora, les invitamos a Lucía a que puedan conocer estos volúmenes, a difundirlos. Están para descarga gratuita aquí en el stand de la NUYES. Tenemos también un código QR, pueden acercarse, descargarles. Y aprovecho también este espacio para agradecer la presencia de dos colegas, Leticia Antinea Hernández y Angélica Gay Arellano. Ya son integrantes del comité editorial de la revista Interconexiones, que también queremos hoy hacerle un espacio publicitario. El primer número de esta revista, que también trata sobre temas de cultura de paz, de derechos humanos, de igualdad de género, de inclusión, ya está disponible en descarga gratuita también, y la convocatoria abierta para publicar en el segundo número está dirigida a no solo a las comunidades académicas, sino a todas aquellas personas a las que les interese abordar distintos temas vinculados a la educación superior. Hagamos de este derecho un derecho para todas las personas. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Irving, a Beatriz, a Mario. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, pero sobre todo por su colaboración para integrar esta propuesta editorial que confiamos que sea de gran utilidad para las comunidades educativas de la NUYES, asociadas a la NUYES, y aquellas que no están, pues que también se sumen a conocerla, a incorporar estas recomendaciones, y por supuesto a todas aquellas personas interesadas en construir sociedades más justas, más inclusivas, más igualitarias. Los invitamos pues a descargar los materiales, la revista. Muchas gracias por su asistencia, y no sé, tenemos unos minutitos, no sé si quieran decir algo más, despedirse. Sí, bueno, empezamos así. Bueno, ya solamente lo mismo, ¿no? Invitar a la lectura de los 3 volúmenes y los volúmenes que vendrán en el futuro. Les aseguro que las personas autoras pues son especialistas en el área de la cual escriben. También es una gran oportunidad para todas las personas, porque son publicaciones gratuitas. Muchas gracias por asistir a todas, todos, todes. Pues me sumo a la convocatoria, a la lectura. Doy las gracias al Consejo Editorial de ANUYES y ahí también de Cultura de Paz. Entonces, que bueno, dentro de muy poco seamos pues bastante más, la colección crezca para que nos contribuya en que las instituciones de educación superior conozcamos de qué se trabaja y cómo podemos enriquecer más nuestras labores día a día en las universidades. Muchas gracias. Igual reiterar el agradecimiento a NUYES, y bueno, mucho gusto en compartir esta mesa con estas y estos colegas. Y quisiera retomar algo de lo que decía la doctora Rodríguez. Dijo algo muy bonito sobre cómo
se puede cicatrizar en red. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Cómo curarse en red, y creo que pues estos encuentros son muy agradables porque nos damos cuenta que hay muchas personas que trabajamos temas similares y cómo pues los puntos de vista se van complementando, se van criticando, y eso fortalece el conocimiento. Y creo que una cosa que quizá se me quedó pendiente, que es decir que el conocimiento sobre estos temas políticos, sociales, de derechos humanos, de cultura de paz, pues requiere una visión interdisciplinaria, ¿no? A veces desde las humanidades, las ciencias sociales estamos como más familiarizados, pero bueno, necesitamos a las ciencias, a las arquitecturas, a todas las personas que con sus saberes inciden en la construcción del mundo social, y es una invitación para pues seguir dialogando desde y con ANUYES sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, y pues hay muchas actividades. Chequen nuestras páginas, nuestras redes sociales, tanto de ANUYES como del espacio. Vienen la presentación el próximo 26 de febrero, si no mal recuerdo, de un libro promovido por la Red de Justicia, sobre género y personas privadas de la libertad. Entonces también hay muchos temas, se está discutiendo mucho en ANUYES. Acérquense, y tenemos muchos materiales gratuitos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Y les invitamos a una fotografía oficial, por favor.